Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy, en Las Cosas Como Son, tenemos a un gran invitado. Estamos con el gran rabino de la comunidad sefaradí de Argentina, Rabbi Isaac Saka, que además para mí es un gran ejemplo, un mentor y un guía. Y vamos a hablar acerca de lo que es el judaísmo sefaradí en la actualidad. Vamos a desmitificar qué es el judaísmo sefaradí y estando aquí en Madrid, en España. Muchas gracias, Rabino, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted, Rab, por invitarme a este importante ámbito de difusión de la Torá y a todos los amigos que participan en este programa y tienen el zehut, el mérito de verlo. Los felicito porque están incorporando una gran sabiduría a sus vidas. Eh, Felicitaciones a usted, Rab, que la sabiduría no debe quedar conservada en casa, debe ser difundida y hoy hay medios para difundir. Es como un aroma, el aroma si no se mueve, entonces la gente no lo huele. Disfrutan todos de su sabiduría gracias a este medio. Que Dios los bendiga a todos los oyentes y participantes de este programa. Amén, así sea. Bueno, realmente esto empezó como un pequeño proyecto donde estábamos en la pandemia, un poquito antes de la pandemia, y queríamos que nuestros shiurim y la gente que quisiera escucharlo, aunque no estuviera presente en las clases, que pudiera oírlo después. Y esto fue creciendo y se convirtió en un canal que, bendito Dios, hoy en día tiene aproximadamente 35, 36 mil suscriptores, Amén. que tenemos también un canal de comunicación constante por email, por comentarios del canal. Y quiero contarles nada más un minutito de la figura con la que nos encontramos hoy. Rabbi Isaac Saka es alumno real de Rav Ovadia Yosef, nuestro gran maestro. La generación anterior tuvimos la bendición de tener a uno de los máximos exponentes del pensamiento y de la enseñanza verdadera sefaradí. Y sus alumnos salieron a todo el mundo a poder nutrir de esa luz al mundo entero. Y de los alumnos más destacados de Rav Ovadia Yosef es Rav Isaac Saka, que además estudió en conjunto, lo que decimos en hebreo, Jabrutá, con el actual rabino principal de Israel, el Rishon LeZion, Rav David Yosef. Entonces, quiero comenzar por acá. Queremos hablar de qué significa ser un rabino sefaradí, que nos pueda ilustrar, que nos pueda enseñar una vez más y guiar en este camino para poder desmitificar. ¿Qué significa ser sefaradí? ¿Existe algo así? ¿Existe algo distinto? ¿Hay una cosa especial en ser sefaradí? ¿En ser descendiente de los judíos que fueron expulsados de España? ¿De qué se trata todo esto, Rabino? Por favor, cuéntenos su experiencia y su opinión. Bueno, estar aquí con el gran rabino flamante de la ciudad de Madrid, de España, Sefarad, es un gran honor y más cuando se trata de hablar de este tema del sefaradí en Sefarad con el Rab Rashi de Sefarad, el Rab Moshe Chikurel. Un gran honor hablar de este tema emocionante en este ámbito español que para nosotros lo llevamos en la sangre. Respecto a mi maestro, el Rab Ovadia Yosef, Zichrono Libraja, que nombraste, eh, es un gran recuerdo que exponés y me llena de inspiración cada vez que tengo que tomar alguna decisión, algún desafío que se nos presenta. Tengo siempre sus enseñanzas presentes. Era un rabino sefardí, que vamos a ver de qué se trata, pero te quiero contar una anécdota con el Rab. Eh, en una reunión que tuvimos muchos alumnos, muchos que eran de la diáspora no israelíes. Yo ya ejercía como rabino de la comunidad en Buenos Aires. Entonces le dijo a mis compañeros, otros rabinos, colegas recibidos, pero que seguían residiendo en Israel, los criticó. Y dice, acá hay muchos rabinos, no necesitamos, queremos que ustedes se vayan a sus lugares donde entienden la mentalidad y la cultura y el idioma. Hagan como
mi alumno, el Rav Saka, dijo que fue y volvió a su país. No necesitamos acá. Acá hay rabinos israelíes. O sea, tenía una visión global, abarcativa del pueblo de Israel y de la misión que tenemos que hacer cada uno en su lugar. No estar todos juntos, aglomerados, sino distribuirse de una manera estratégica para mantener la cultura y la tradición de nuestro pueblo. Esa es una anécdota que me viene a la memoria. ¿Qué es ser sefardí? La palabra sefardí más que tiene dos connotaciones. Una es étnica, ¿no? Origen. Los judíos que descienden de los habitantes hebreos que se establecieron en la península ibérica. Nosotros, por ejemplo, que somos descendientes de hebreos que vivieron en esta tierra bendita de España. Es por eso que el gobierno español nos entregó a mí el pasaporte, la ciudadanía española por ser descendiente de sefardí, y le dieron ahora a muchas personas con una nueva ley que se aplicó. Pero el concepto que nos atañe a nosotros, hablar de sefardí, no es un tema étnico. En Sefarad se desarrolló una idea que la llamamos sefardí por una mera comodidad idiomática. Sefardí es un tipo de manera de encarar el judaísmo de una forma exacta como correspondería según el propósito de nuestra tradición de la Torá de Dios. Las circunstancias de nuestro pueblo han generado que vivamos en la diáspora por accidente. Y esos accidentes han contribuido a moldear la forma de practicar, pensar el judaísmo, la Torá, las mitzvot. A Dios gracias a Dios, como decimos en Buenos Aires, la ley se mantuvo desde los tiempos de la diáspora a lo largo de 2000 años de diáspora, se mantuvo igual en todos los exilios, en Ashkenaz, en Sefarad, en el Oriente Medio, en el Nuevo Mundo. La ley siempre se mantuvo, pero los matices de cómo transmitir la ley, cómo interactuar con el público, eso recibió mucha influencia de la cultura local. Uh-huh. Los judíos sefardíes, tanto cuando vivieron en España como cuando vivieron en el Imperio Otomano, eran judíos como cualquier judío de todo el mundo, solamente que el contexto era de mayor libertad y de interacción con el mundo, con la sociedad global, que los judíos que vivían en Europa Central, que estaban encerrados en guetos, desconectados del mundo del desarrollo y de la naturaleza que Dios había creado. Se concentraron mucho en sus asuntos comunitarios. Hicieron lo mejor posible de acuerdo a sus circunstancias. Los rabinos, por ejemplo, sefardíes, eran astrónomos, eran políticos, eran economistas, eran médicos, estaban involucrados en debates teológicos y eran expertos del más alto nivel en materia religiosa y halágica. O sea, esa combinación de una apertura mental sin disminuir su apego y su contribución a la religión propia y sin cambiar un ápice de la tradición, es lo que llamamos hoy sefardí, que puede ser un ashkenazí también. No importa quién es el padre y quién es la madre. Claro. Es el que hoy la palabra sefardí la podemos aplicar a el que encara el judaísmo desde la tradición estricta, pero con apertura y con comprensión de la sociedad real. O sea, comprender la realidad y a su vez comprender la Torá y tratar de interactuar en esas dos realidades sin ignorar una por la otra. Correcto. Bueno, yo
además de escuchar lo que usted me dice, quiero agregar algo y ver su opinión acerca de esto. Quiero escuchar de usted qué opina de lo que más o menos para mí significa esto. Lo que usted nos acaba de decir es conexión con la realidad. Para mí ese es el punto más importante. Ya sea por razones históricas, los grandes sabios de España vivieron en momentos donde se requería y era así, y para mí esto viene desde los sabios de Babilonia incluso, desde antes. Es decir, estar conectados con la realidad y no apartarse del mundo. Eh, Hay una frase que decía Rav Ovadia Yosef, que se la decía a sus alumnos, probablemente usted la escuchó directamente, yo no lo escuché directamente. Yo vi a Rav Ovadia 2 o 3 veces en su casa cuando él era ya bastante mayor, recibí su típica bendición, la cachetadita, todo esto del cariño y el amor, pero como tal, no, yo no recibí directamente del Torah, pero él decía que el rabino tiene que ser como hizo Moisés. Moshe Rabenu, Vayeret Moshe Minar, el bajar de la montaña hacia el pueblo. Es el vínculo espiritual, es el vínculo que puede mostrar con una cara amable y con conciencia la realidad de la realidad de la gente para poder generar un acercamiento. Yo eso es lo que yo veo en usted. Como le he dicho en público y en privado, yo de verdad yo lo admiro mucho, mucho. ¿Por qué? Porque usted es un exponente real de esto. Es decir, entendiendo la realidad sin condicionar la base moral y la base legal de nuestra Torah, no se necesita transfigurar la base de la Torah, sino entender que puede ser aplicable a cada realidad y a cada situación. Entonces, si hubiera alguna diferencia para quienes nos ven entre sefaradí y ashkenazí, quiero escuchar su opinión de esto, y obviamente es siempre con respeto. Es decir, que en el judaísmo centroeuropeo lo que sucede es más bien una forma de vida a la cual la sociedad se debe de adaptar, de tal manera que todo se mantenga en una figura única. Y en el mundo sefaradí lo que yo siento de las fuentes alágicas y filosóficas es entender cómo la Torah y el judaísmo tienen herramientas para conectar con todos en cada momento de la historia. Y eso lo hace más flexible, lo hace más abierto, lo hace más conectado. Entonces, claro, puede haber sefaradín que tienen una postura mucho más cerrada y entonces no seguirían esta idea básica de sefarad. Y puede haber gente ashkenazí que tenga todo el modelo de apertura y de conexión que sí podría estar adaptado a este modelo. Yo lo veo un poco así, no sé qué usted opina. ¿Le parece algo real o es un poco distinta su opinión? Tal cual. Cuando me contaste del Rav Ovadia Yosef, lo que decía, me lo dijo, por supuesto, y me lo dijo, te cuento la anécdota exacta. Generalmente cuando somos más jóvenes, somos más efervescentes, más vehementes, a veces más caprichosos. Y cuando vine en el año 1989 de Israel, el Rav Ovadia Yosef me mandó él a Buenos Aires, me dijo, tranquilo, cuando vayas ahí, no reacciones cuando veas situaciones que contradigan lo que vos estás acostumbrado a ver después de estar 7 años estudiando Torah en Israel. Ten en cuenta siempre la costumbre del lugar, considera los niveles de conocimiento y de involucramiento que tiene la gente en el judaísmo. No cambies las cosas rápidamente, ten cuidado. Así me lo dijo, o sea, no dejes a nadie afuera porque no siga exactamente como vos considerás que debería ser. Me lo dijo textualmente. Ahora, justamente respecto a que el sefardí se caracteriza como bien usted dice, Rab, que todos encuentran un lugar en el ámbito cultural sefardí, más que étnico, ¿no? El que adopta el sistema sefaradí. Hay un ejemplo histórico, esto es un tema de historia, ¿no? Más que todo estamos analizando la evolución sociológica de nuestro pueblo, que no es que uno tiene una sangre más abierta que otra, son las circunstancias, como dijimos, que le tocó vivir a cada uno. Hay algo muy interesante que es de público conocimiento, que es un experimento público, a la vista, sociológico, que se ve.
en el mundo sefardí no existió cisma entre el reformismo, conservadorismo, ortodoxia. No hay. En Siria, en Istambul, en Tánger, en Marruecos, en donde Irak, en donde sea que sea, estaba el que cumplía mucho los mandamientos, las mitzvot, el que practicaba menos, el rebelde, los 4 hijos de la Agadá, Jajam, Rasha, Tam, Sheno, Yodel y Yol, todos estaban presentes en la comunidad. Y el rabino interactuaba, y la comisión, y las juntas, y los jajamín, interactuaban en función de lo que cada uno es, y nadie quedaba fuera. Tzibur. La palabra tzibur significa tzadik, benoni, rasha. Tzibur es público. El bueno, el justo, el piadoso, el malvado, el moderado, el mediano, todos están juntos en el público. Esta fue la filosofía sefardí, también muy interesante. Y por eso no hubo cisma. No hay un reformismo sefardí. En ningún país sefardí hubo reformismo. En los ámbitos que culturalmente, más que alágicamente, eran muy rigurosos, cuando uno no coincidía con los usos y costumbres de lo que se establecía, quedaba fuera, pero no quería estar afuera. Entonces tuvieron que crear, lamentablemente, un cisma. En Europa existió el reformismo. Correcto. Que nació, y el reformismo, y los judíos tradicionales reaccionaron con una denominación ortodoxa, que no es una denominación como para catalogar que esto sigue la halajá. Los otros cambiaron la halajá, lamentablemente, porque no se encontraron adentro comprendidos, se perdieron. O sea, esto es un ejemplo de lo que es la cultura sefardí. Tener la picardía, la sabiduría de convivir todos juntos a pesar de las distintas costumbres. Incluso el que no cumple no queda fuera de la comunidad. En los ámbitos culturales, Europa Central, se dificultaba eso, no sé por qué motivo, no era culpa de la gente, no. Era culpa del contexto, y una cosa no es peor ni mejor. Estamos explicando qué es el sistema sefardí y qué es el sistema ashkenazí. Hoy, por supuesto, esto ya pasaron muchos años y vamos a encontrar cientos de comunidades ashkenazí en el mundo que tienen dinámica sefardí, claro, inclusiva, y hoy no hubiera existido, me parece, en un mundo libre como hoy, un cisma en el judaísmo lamentable que generó el reformismo y conservadorismo, y hubiéramos sido todos sefardí si no hubiera existido estos accidentes históricos que nos dañaron como pueblo. Sin duda. Además, usted lo logró en Argentina, lo sigue haciendo de manera destacadísima. El rabino tiene, sin exagerar, decenas de miles de alumnos en Argentina y en todo el mundo. Yo me considero uno, por cierto, donde en verdad lo importante es ver eso, es la conexión, es familia. Lo que sucede en Argentina y creo que también en México, y saludo a la comunidad sefaradí en México que saben que sigo con ustedes conectado toda la vida, es que logramos lo que se hace en casa, es lo mismo, es decir, aquí está la mesa servida, todos están invitados a comer y cada quien es mucho de respeto de decir, ok, esto es lo que es, esta es la Torah, esta es la halajá, y no es necesario transformarla ni transfigurarla, porque además no la hemos convertido en una herramienta de lucha de poder, porque es con amor. La Torah sefaradí también yo la veo como la Torah de los abuelos, de la abuela, de la cena en Shabbat, de la cena en Pesaj, de amor, de cariño. Y entonces no la hemos utilizado como una herramienta de poder, como una herramienta de imposición, que eso, por lo que sucede con los movimientos filosóficos en Europa Central, ahí es donde se ven forzados un poco a esto. Quizás judíos centroeuropeos pueden calificar o tildar al sefaradí de mediocre a veces porque no tiene decisiones fuertes o porque no tiene una postura intransigente. Yo más bien lo que creo es que la diferencia es estar conectados a la realidad de cada persona a través del amor, a través de poder ver a esa persona a los ojos. Yo muchas veces me ha tocado estar con personas que tienen necesidades y que a veces yo no se las puedo solucionar de manera inmediata, pero les he dicho siempre, vamos a tener paciencia, vamos a ver y encontrar la manera de cómo poder apoyarlos, pero siempre lo primero que se da es, aquí hay alguien
que te comprende, que está para ti. Y esa es la invitación que yo creo que hace el mundo sefaradí para el mundo. Es decir, te entiendo como persona, existes, eres real, tus necesidades, tus preocupaciones, tu gozo, tu alegría y tu sufrimiento son parte de mí porque eres mi familia. Y ya, si hay cosas que a veces se pueden solucionar rápido y fácil, o a veces no tanto, pero aquí estoy para ti. Entonces, y creo que un modelo muy importante de esto también es el Jajam Shchebar. No me quiero despedir de usted sin que nos cuente un poco de él, que además entiendo que también hay nexo familiar con él. Entonces, cuéntenos por favor un poco quién es, porque es de las grandes luminarias también del principio del siglo XX en Argentina y para todo el mundo. Y usted convivió con él toda la vida. Exactamente. El gran rabino Isaac Shebar, Zichrono Libraja, que para nosotros es un maestro y un mentor importantísimo. Con él trabajé, estudié con él, compilé todos sus escritos y se hizo un libro de Isaac Iranen, que después se volvió a rearmar en Estados Unidos, y hoy Roe Nehemán, donde están las cartas que él mantenía un vínculo con muchas personas, rabinos, algunos alumnos y conmigo también, muchas cartas que yo le fomenté. Y bueno, yo era un alumno de 17 años que estudiaba en Purat Yosef, y el rabino Isaac Shebar, que era un hombre mayor, ya mayor de 68, 70 años, me escribía cartas a mí. Hoy no tenemos tiempo para mandar un WhatsApp, y hoy hay un rabino que me escribía cartas: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué estudiaste? Y yo le comentaba tus estudios, y me escribía una serie de cartas. Después le pregunté una cantidad de inquietudes que veía en Israel y yo veía distinto en Argentina, y entre esas cartas, ahí voy retratando un poco su estilo, le expresé cierta idea que había recibido en Israel, muy estricta, contra, por ejemplo, el Estado, que es laico, y que no dejan enseñar la Torá, y que no se obligan a los jóvenes a que vayan a la tzabá y que no estudien en la yeshivot, y si no, no pueden, les ponen multas o cosas así. Y él captó en mis palabras cierto canaút, cierto celo excesivo. Me escribió una carta, que la tengo como colgada prácticamente frente a mí, que dice: Rebbe Itzhak, tranquilo, vos tenés que saber que las cosas no son así como te cuentan, que las personas estas que entregaron su vida para crear una nación, salvaron vidas, y no es que tienen el objetivo de erradicar la Torá, lo que pasa es que no estudiaron. O sea, me bajó la efervescencia y la espuma de mi canaút, de mi celo joven, al escuchar todo tipo de comentarios de un alumno, de un maestro, de un transeúnte, de las distintas diferencias que hay. Comprendé a todos. Él me enseñó a comprender a todos, cada uno según lo que es, y no te dejes llevar por fanatismos. El rabino Isaac Shebar, con el cual decís, nació en Siria, Alepo, y nos conectó a nosotros con una tradición milenaria. Él se encontró con una comunidad que tenía el desafío de desarrollarse, de establecerse en Argentina. Venían de Siria, eran miles de familias, y lo hizo con esa astucia y sabiduría sefardí, comprendiendo las realidades, considerando distintas cuestiones. Recuerdo una anécdota que había un requerimiento en la comunidad de que los padres querían que los chicos estudien inglés. Y no había dónde estudiar inglés, o sea, había un momento de estudios académicos en el secundario, la yeshiva, que el rabino había fundado en Argentina, una yeshiva de estudio de Torá, de Gemara, la cual yo estudié. Y entonces él dijo, no quería que vayan a estudiar inglés afuera y dejen la yeshiva. Entonces puso inglés en la yeshiva, la misma yeshiva, para que los chicos se queden en la yeshiva. Pero
hubo controversias, ¿no? ¿Cómo van a estudiar inglés en una yeshiva? No es correcto. Y él entendía las realidades. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Del sefaradí. No, ¿qué van a decir? Que en la yeshiva se estudia inglés. O sea, eso del qué van a decir, de que transgredir una norma que puede llegar a, que es válida, en los contextos de Europa Central, en los contextos de España y de Imperio Otomano, no existía ese problema, porque yo no voy a dejar de ser judío por estudiar inglés o por estudiar filosofía o por estudiar medicina. Pero en Europa Central era un problema, por eso hay que entender la psicología y la sociología. Como el Hatam Sofer era un rab que reaccionó muy fervientemente contra esa reforma, porque la reforma ya no era un tema de estilo, ya empezaron a cambiar la ley. Entonces quedaron como quemados y preocupados por cualquier cambio. En el mundo sefaradí eso no existía. Bueno, todo esto lo aprendí en la cocina con mis maestros, con el Jajam Isaac Shebar, Zichrono Libraja, con el Rab Obadiah Yosef, porque en nuestros ámbitos comunitarios nadie se va a apartar de la tradición por interactuar con el mundo. En Europa Central esto era un problema, porque vivieron miles de años encerrados en los guetos y cuando aparece el iluminismo, la luz del iluminismo encegueció a los judíos y muchos realmente abandonaron la Torá. Entonces eso era un problema de cómo encarar esta problemática sociológica. En el mundo sefardí no existió. Bueno, sin duda creo que queda claro lo que es y sobre todo lo que más orgullo me da es poder tener un vínculo con usted, con una persona tan increíble, que lo estoy conociendo ahora un poco más de cerca y cada vez más. Como le dije ayer a un gran amigo, Rav Zaka es real, es lo nuestro real y además en habla hispana. Hay jajamim sefaradim que a lo mejor no hablan español, pero sin duda para mí usted es el máximo exponente de lo que es un rabino sefaradí de habla hispana. Quiero agradecerle y aprovechar también para agradecerle en público por el apoyo al proyecto que llevamos acá en Madrid. Estamos acá gracias a sus consejos, gracias a abrir las puertas para que esto sea una realidad y deseo de verdad, de todo corazón, que esta sociedad se pueda profundizar, se pueda ampliar, que tengamos los medios para poder seguir teniendo conversaciones quizás a distancia con la gente de nuestro canal y seguir aprendiendo juntos. Y de todo corazón le agradezco por ser quien es, porque hay gente que habla, hay gente que habla muy bonito y hay gente que enseña maravillas, pero no siempre lleva eso a la realidad. La juventud se ha acercado a la Torah por ver la congruencia en usted. Con salud y verajá, la maravillosa familia que tiene, la Rabanit, que le mando un gran saludo y agradezco enormemente el tiempo que nos ha dejado en este viaje en Madrid, que le hemos tomado muchísimo su tiempo y sin embargo ahí está. Estuvimos ayer en casa cenando. También una persona maravillosa. Le agradezco por ser real. Le agradezco realmente por ser una persona que enseña con el ejemplo y que Hashem le dé mucha vida, mucha salud, mucha energía para poder guiar a las personas que lo admiramos y que queremos seguir aprendiendo de usted. Y que podamos también invitarnos a todos los que estamos acá en Madrid, a vivir esto. No importa tu origen, no importa si eres sefaradí de origen centroeuropeo, del norte de África, si eres de orígenes de Latinoamérica o de donde sea que estés. Hoy estamos acá en Madrid y tenemos la oportunidad de hacer que estas ideas y esta forma de unirnos sea una realidad. Ojalá que podamos ir más allá de las divisiones, ir más allá de las narrativas de nosotros y los otros y comencemos a ser uno mismo. Eso es lo que es el judaísmo sefaradí, indistintamente del origen. Esto es lo que fue y esto es lo que sigue siendo, y con el favor del Todopoderoso y la ayuda de todos los que hacen realidad el judaísmo en Madrid, seguirá siendo. Le agradezco muchísimo, Rabino. Muchas gracias por su tiempo, que el Todopoderoso nos permita seguir conectados por muchos años y que logremos acercar la Torah, como decía Rav Ovadia,
llevarla a la gente, hacerla cercana a las personas. Y le pido, por favor, un mensaje de despedida para nuestros amigos del canal, por favor. Cuando uno escucha al Rab Moshe Chicurel, hoy con este proyecto, con esta excelente comunidad en Madrid, que es espectacular, que es gente de primer nivel, de corazón, de voluntad, estoy seguro de que van a seguir desarrollando esta bendita comunidad judía de Madrid, que sea como una lumbrera y un ejemplo al resto de las comunidades judías del mundo. Y las palabras del Rab Moshe Chicurel me hace recordar el versículo que dice, Ta'amu ur'u ki tov Adonai. El versículo dice, prueben y vean que bueno es Dios. O sea, ¿cuál es el trabajo de un educador religioso, de un maestro, de una maestra, de un rabino, de los dirigentes comunitarios? Es, como dice el Rab, mostrar que el judaísmo es agradable y es bueno, nos beneficia, nos hace a todos mejores personas. Y eso es lo que el Rab está haciendo, eso es lo que ustedes hacen al participar aquí, descubrir una fórmula para ser más felices. Que Dios los bendiga a todos, al Rab, a la comunidad y a todos los que participan en este foro de esta conversación tan reflexiva que nos hace tan bien a todos. Shalom. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.